Esta noche, el tiempo nos da la razón. Si existiera o no información, cruce de información, de resoluciones, si existiera, es grave que un fiscal haya estado en plena segunda vuelta electoral cruzando información con la gerente de informaciones del Jurado Nacional de Elecciones. Mira, ve, acá se hace caiga quien caiga. ¿A buen entendedor, pocas palabras? A buen entendedor, pocas palabras, milagro. Jaime Villanueva brinda nuevas declaraciones y reafirma lo que se dijo en este programa. Coordinaciones de Rafael Vela con el Jurado Nacional de Elecciones. Hablaba de la estrategia que el Jurado Nacional de Elecciones estaba diseñando para que no salga la señora Fujimori. Y ahora, ¿quién miente y quién dice la verdad? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al programa. Soy Maricel Linares, los voy a estar acompañando durante algunos días. Se ha tomado merecidas vacaciones Milagros Leiva, pero por supuesto desde aquí vamos a continuar con las revelaciones de Jaime Villanueva, que realmente están generando en el ámbito político tremendo remesón día tras día al conocer todas las declaraciones que ha dado y que tienen que ver en este caso, y como lo hemos adelantado, con la relación que mantenía con Rafael Vela, porque se le pregunta directamente si lo conocía, qué clase de relación mantenían. Jaime Villanueva ha decidido no callarse absolutamente nada. Y esta noche nosotros les vamos a presentar en exclusiva los nuevos testimonios de Jaime Villanueva. Esos que van a seguir generando escozor en muchos personajes de nuestra política, pero sobre todo del Ministerio Público. ¿Qué tiene que decir Jaime Villanueva? Muchísimo más, y esta noche usted lo sabrá en el programa. Pero empecemos con lo que se ha comentado y que les decía, habló sobre Rafael Vela, porque esta es la pregunta número 11 en el que le consultan si conoce al fiscal superior Rafael Vela. Y él dice que sí, desde el 2015, que justamente él era el coordinador de crimen organizado de esa época y que le había propuesto justamente para que el doctor Vela sea coordinador de las fiscalías de lavado de activos, y que Vela le pidió en esa oportunidad que lo apoyen para que haga el cambio de su título, porque él tenía superior común y quería ir a lavado. Entonces ya desde ahí, 2015, lo que le solicitaba a Rafael Vela era un apoyo al señor Villanueva para que estas relaciones terminen favoreciéndolo en un cargo que él deseaba. No estamos hablando de hechos recientes, estamos hablando ya de situaciones que tienen muchísimo tiempo de ir cocinándose, de ir mejorando, de lazos y nexos que a través de los años siempre van tomando posiciones mucho más fuertes, y que por supuesto Jaime Villanueva ha decidido contar absolutamente todo. Pero ¿qué ha mencionado también sobre otros personajes? A ver, en esta pregunta en la que implica a Pedro Chávarri, ex fiscal de la Nación, también a Gustavo Gorriti, ¿no? Porque dice, me llamó Gustavo Gorriti para decirme que José Domingo Pérez, ¿no?, había presentado su renuncia a la Fiscalía de Lavado de Activos y volvía a corrupción, y que le haga llegar a Chávarri el mensaje que si hasta las 7 de la noche no se creaba un equipo especial de Lavallato, él iba a hacer pública esa carta. Entonces él rápidamente se comunicó con Patricia Benavides, cercana al doctor Chávarri, ¿no?, y le dijo que hay que aprovechar para que se cree el equipo y Rafael Vela sea el coordinador. Entonces, ¿qué es la propia Benavides quien le propone que sea el coordinador del equipo Lavallato y José Domingo entre en lugar de Hamilton Castro, ¿no?, que habló con Rafael Vela y que finalmente llegó a la oficina de Patricia Benavides? Se le encargó que logre convencer a José Domingo para que entre al equipo especial, y que le había pedido directamente a Villanueva como condición que saca del equipo a Hamilton Castro. Eso es lo que él solicitaba. Ese mismo día salió esa resolución nombrando a Rafael Vela como coordinador. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es de una llamada directa de Gustavo Gorriti poniéndolo en jaque. O le dices esto a Chávarri y me solucionas este problema, o aquí yo publico todo y hago un escándalo. Le coloca hasta ahora. Tienes plazo, le dice, hasta las 7 de la noche. ¿De qué estamos hablando?
¿Cuál era el poder de Gustavo Gorriti para colocar sobre las cuerdas a estos personajes en una situación tan delicada? ¿Por qué se atribuyó el saber que podían responderle bajo una amenaza directa que tuvo que solucionar Patricia Benavides? Pero estamos hablando también de Pedro Chávarri, un exfiscal de la Nación. ¿Y por qué entonces tenían que llamar a Villanueva sabiendo que iban a tener una respuesta positiva como lo fue? Porque el mismo Villanueva cuenta, inmediatamente ese mismo día se tuvo una resolución. Y es ahí donde Patricia Benavides, según cuenta Villanueva, decide crear este equipo especial y con Vela a la cabeza, con Domingo Pérez. Bueno, la verdad es que todos los personajes y todas las situaciones que cuenta Villanueva van tomando, ¿no?, mayor fuerza en cuanto a situaciones que más adelante vamos a ir conversando, ya se veían venir, que eran sospecha, eran comentario y que finalmente Villanueva ha decidido revelar como ciertas, pero que por supuesto tienen que ver con un tema que ha generado escozor en Fuerza Popular, porque se ha mencionado a Marta Moyano, que iba, se reunía con Patricia Benavides sin que esto quede registrado, que ella solamente llamaba a Villanueva, le decía, por si acaso voy a ir, dime a la hora en la que me va a recibir la doctora Benavides, pasaba con su vehículo sin registro alguno y tenían coordinaciones que aparentemente tenían el aval directo de la propia Keiko Fujimori, pero del otro lado, ¿no?, porque parece que siempre se jugaba a estar bien con Dios y con el diablo, se tenía esto. Vean ustedes lo que responde justamente señalando que durante esa época, dice, se mantuvo muy cercano a Rafael Vela, a José Domingo Pérez, estamos hablando del año 2018, pero que ya en el 2017, cuando él toma el caso de cócteles de Keiko, contactó con la prensa, lo presentó con Gustavo Gorriti, ¿no? 2 o 3 oportunidades incluso fueron a IDL, y una vez en la casa de Gorriti, en Miraflores, básicamente se estaba diseñando una estrategia de investigación. Él era el que les decía a quiénes tenía que interrogar, qué tenían que preguntar, dónde conseguir la información. Estamos hablando del año 2017, inicios de 2018, que incluso Gustavo Gorriti exigía la contratación del fiscal Lenz. Pero es evidente que seguimos hablando del mismo hecho. ¿Qué poder tenía Gustavo Gorriti para direccionar la investigación del caso Cócteles? Es decir, que le ponía prácticamente un papel en el que señalaba qué debía investigar, a quiénes debía llamar, cuáles eran los contactos, y dirigía una investigación de un equipo que debía ver un caso tan delicado tratándose de Fuerza Popular, de la lideresa de Keiko Fujimori, con años de investigación de por medio. ¿Por qué se atribuía eso a Gustavo Gorriti? ¿Hasta dónde llegó el poder que manejaba con estos fiscales? La verdad es que una explicación no hemos escuchado que sea lógica para poder tener finalmente ese mando, ¿no? Ese mando que llegó a tal punto que prácticamente se tenía una oficina del IDL al interior de las oficinas de los fiscales. Aunque ustedes no lo crean, ¿ah? Vean ustedes lo que dice Villanueva. Miguel Girau y yo fuimos a visitar a José Domingo en el 2019 a su despacho, ¿no?, donde funciona el equipo especial Lavallato. Y grande fue nuestra sorpresa de ver instalado en un escritorio que estaba reservado para los asistentes en función fiscal a la periodista Romina Mela. ¿Quién es ella? En ese momento del IDL. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba revisando carpetas fiscales, estaba escribiendo en una computadora. Y que él incluso le dijo a Romina que si se había cambiado de trabajo. Y José Domingo Pérez solamente sonrió. O sea, IDL se había instalado en las oficinas de Domingo Pérez. Había colocado ahí a una periodista de IDL para que empiece a revisar todas las carpetas, como si se tratara de una investigación periodística propia. Y no, se le permitió ese acceso tan ligero a documentación tan importante, ¿a cambio de qué? Es la pregunta. ¿Por qué se permitió que prácticamente marque una periodista de IDL hora de ingreso y de salida?
porque ya estaba ahí con todos sus implementos como si fuera su propia oficina investigando lo que quisiera de ese despacho. Y la verdad es que es muy, muy complicado tener una explicación que deje bien parado al señor Gustavo Gorriti. Pero estas son las nuevas revelaciones en las que estamos haciendo referencia y hay muchísimo más que vamos a ir investigando, que vamos a ir indagando. ¿Qué pasó, no?, con eso que señalan había también con el Jurado Nacional de Elecciones, con Salas Arenas, esta estrategia para que Keiko Fujimori no gane, este supuesto pedido de Vladimir Cerrón, que Cerrón también desde la clandestinidad ha querido aclarar para que no sea incluido Pedro Castillo en una investigación y pueda ganar justamente esas elecciones? Es decir, todo estaba siendo finamente orquestado para favorecer a un lado. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivos? ¿Qué hay detrás? Todo eso lo vamos a ir analizando tras la pausa que hacemos en estos instantes. Regresamos.